Hola chicos, buen día, esperando que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. Un gusto enorme volver a estar aquí con ustedes. Les habla la maestra Mariana Servín del Instituto Gandhi, en la que les doy la bienvenida a nuestra clase número 7 de español. ¿Están listos? Entonces, empezamos. La ocasión pasada, o en el video pasado que ya han visto, quiero suponer que ya lo vieron. Estuvimos analizando un poco acerca del tema escribir un relato a partir de narraciones mexicanas y solamente lo estoy tomando en cuenta de una manera breve y para que tengan en cuenta el concepto. Entonces, ¿qué es un relato? Es un cuento o narración de carácter literario, generalmente breve. El cuento son las narraciones de hechos imaginarios utilizando un lenguaje sencillo y se caracterizan por ser breves. Las fábulas, por lo general, sus personajes son animales y tienen una intención de transmitir una enseñanza mediante una moraleja. Las leyendas son narraciones de hechos reales mezclados con elementos fantásticos. ¿Hasta aquí vamos bien? Seguimos. Vamos a analizar un poco acerca de lo que es el escenario. ¿Te has preguntado qué es un escenario? ¿Conoces un escenario? Vamos a conocer un poco acerca de lo que tiene un escenario o lo que debe formar parte. Primero que nada, pues tiene que tener un espacio o un lugar adecuado para poder ponerlo ahí o montarlo en este caso. ¿Qué presentas en un escenario? ¿Te has preguntado? Pues puede ser una obra de teatro, un bailable, una historia. ¿Y qué necesitas para poder plasmar en el escenario algo? Pues entonces estamos hablando nosotros de hechos o relatos. Entonces, ¿qué necesitamos primero para poder montar un escenario? Pues una idea, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos una historia. Y en esa historia, ¿qué debe de tener para poder ser presentada? Personajes. ¿Sale? Y de esos personajes se desglosan uno a uno, que el primero es el protagonista, después es antagonista. Y cuando presentan esta historia, ¿la presentan a quién? Exacto, al público, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta estos elementos para poder tener un escenario. ¿Cuál es la función del escenario? Más bien. Entonces, vamos a empezar con la definición de los escenarios y los personajes. Se utilizan para una narración de hechos que transcurren valga la redundancia, en escenarios como las montañas, el campo o algún poblado. Estamos hablando de los personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Pues son los que realizan las acciones según la historia que se te está pidiendo o que tú quieres presentar. El protagonista busca resolver el conflicto, ¿sí? Y el antagonista se opone al papel del protagonista y representa una fuerza contraria que evita que el conflicto se resuelva, ¿sale? Entonces, aquí si te fijas te pongo lo que es un escenario y se puede decir un montaje de lo que va a tratar tu historia. Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo quiero montar un escenario para los niños de preescolar sobre el arco iris. Pues ¿qué necesito? Pues primero que nada, si voy a hablar del arco iris, pues requiero un arco iris. ¿Sí? Requiero a lo mejor partes de la naturaleza, flores, plantas, el sol, dependiendo de lo que tú vayas a presentar a los niños. ¿Sí? Entonces, pues aquí tienes como un breve ejemplo de cómo debes de montar un escenario, pero recuerda, es siempre y cuando tú vayas a dirigir la historia
al público dependiendo de tu título. ¿Sí? Proseguimos. Ya te había comentado que el escenario lo podemos utilizar para bailes, bodas, presentaciones de gimnasia, de obras de teatro, de lo que sea, ¿sí? Puedes tú montarlo o utilizarlo para lo que tú desees, siempre y cuando no pierdas el objetivo para que lo vas a utilizar, ¿sí? Seguimos. En esta parte estoy poniendo una imagen de lo que es Miguelito en la película de Coco. Quiero que analicen un poco acerca de este video. Busquen el video de Poco Loco. Lo puedo presentar, pero resulta ser que al momento de hacer los cambios no se escucha el video, ¿sí? Entonces no lo voy a poner precisamente porque pasa esta situación de que no se escucha el sonido. Entonces sí me hubiese gustado, la verdad, yo sí lo puedo escuchar muy bien, pero al momento de reproducir nuevamente el video, entonces hay un problema, no se escucha el audio. Entonces sí es indispensable que ustedes también tengan el audio. Me hubiese gustado mucho. Entonces pues vamos a proseguir, ¿sale? Se los dejo de tarea y búsquenlo para que observen todo lo que les está presentando la parte del escenario. Entonces les volví a poner otra vez aquí esta parte pues sí, del mapita o las flechas o del mapa donde te presenta lo que es el escenario con el video de Miguel, de la película de Coco, que es pues una historia, todo lo que es el escenario que conlleva. Si estamos hablando del Día de Muertos, si te fijas, la parte de atrás está una calavera donde se monta pues el escenario. Los personajes son muertes, se puede ir representando a la muerte, etcétera. Los protagonistas, pues ¿quién crees que sea el protagonista en este video? Pues es Miguelito y pues la calavera que se encontró, que en este caso es su abuelo, y los antagonistas son las personas que quieren que Miguelito salga de ese escenario para poder meterlo en ese conflicto. ¿Y qué pasa? Pues dentro de todo eso, pues tiene un público, ¿sí? Entonces tienes que buscar siempre esta parte y analizarla un poco más, ¿sí? Entonces, seguimos. El guión largo lo utilizamos para una narración permitiendo identificar quién está hablando, designando nombres, ¿sale? Uno es el que habla y el otro es el que contesta. Es, por ejemplo, yo te pregunto y tú me contestas. Entonces aquí pongo un ejemplo. Paula dice, hola, ¿cómo estás, Luis? Luis contesta, muy bien. ¿Y tú? Paula, también muy bien. Gracias. Luis, ¿quieres acompañarme por un helado? Paula, me encantaría, son mis favoritos. ¿Sí? Entonces, si te fijas, es pregunta, respuesta, quién pregunta y quién recibe. ¿Sí? Y la relación de causa y efecto es la que vamos a analizar ahorita. Es un hecho que provoca otro. La causa explica la razón por lo que algo sucede. El efecto es la descripción de lo que ocurrió. ¿Sí? Aquí te pongo un ejemplo. La causa dice, una paleta de hielo la dejaron fuera del refrigerador. El efecto, ¿qué provocó que se derritiera la paleta? ¿Sí? Entonces ponte a pensar un poco. La causa fue que yo fui y dejé una paleta fuera del refrigerador, por lo tanto, su efecto tuvo que se derritió la paleta. Entonces, ¿te fijas? Es acción, reacción. Yo hago, ella reacciona. Yo la saco del refrigerador, entonces reacciona ante la derretida de la misma. ¿Sí? Entonces, espero que hasta ahorita
tengan las cosas más claras acerca de lo que estuvimos analizando un poco, ¿sí? Ten presente cada una de las definiciones, por favor. Igual, si tú puedes, era lo que les comentaba yo en clases anteriores o incluso en la escuela, les decía, recuerda que toda acción tiene una reacción que es la causa y el efecto. Entonces, ponte a pensar, ¿qué pasaría si yo dejara, por ejemplo, estoy jugando con mis colores y de repente en la pared pinté y yo no dije nada? Entonces, ¿cuál es la reacción? Ah, pues mis papás se dieron cuenta que yo pinté la pared. Entonces, ¿qué pasó? Pues me pusieron a despintarla, ¿sí? Entonces, puede pasar, son muchas situaciones en las que tenemos una causa y un efecto, ¿sí? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, chicos, esperando y la información sea un poco clara. De verdad, ve el video de Poco Loco. Entonces, y ahí te darás cuenta lo que es o lo que forma parte de lo que es realmente un escenario, ¿sí? Entonces, nos vemos en la próxima y agradezco muchísimo su gran atención. Muchísimas gracias y hasta luego.